En un mundo donde la crueldad se disfraza de juego, un solo acto de humanidad puede transformar destinos enteros. Así comienza la historia de Friedrich Weber, el herrero de Eichenbach, y de Sofía, una joven marcada por la desgracia. Dos almas rotas que jamás imaginaron encontrarse, y que sin embargo, al cruzar sus caminos, cambiarían no solo sus propias vidas, sino también las de todo un pueblo. Era un día dorado de otoño. El aire fresco corría entre los árboles, y las hojas caídas pintaban las calles con tonos de cobre y ámbar. En el horizonte, una nube de polvo anunciaba la llegada de una comitiva. Friedrich, de 40 años, salió de su herrería, secándose el sudor de la frente con el dorso de su mano. Su rostro curtido hablaba de años de trabajo duro. Sus hombros anchos daban la impresión de fortaleza, y sus manos, marcadas por callos y cicatrices, eran prueba de una vida entera forjando hierro y fuego. Los aldeanos lo respetaban. Era honesto, trabajador, un hombre que no conocía la mentira. La carreta del conde von Rothenstein avanzó lenta sobre el empedrado. Tras ella cabalgaban varios soldados vestidos con uniformes brillantes. El conde rara vez visitaba Eichenbach, y cuando lo hacía, casi nunca traía buenas noticias. Los campesinos dejaron sus labores y se reunieron en la plaza. Algunos inclinaban la cabeza con respeto fingido, otros lo miraban con miedo. Cuando el carruaje se detuvo, el conde descendió. Alto, de rostro empolvado, expresión arrogante y bastón en mano. «Weber», llamó con voz fuerte, señalándolo con su bastón. «El hombre que busco. He oído que desde la muerte de tu esposa vives solo, y un hombre no debe estar sin mujer en casa, ¿no es cierto?» Friedrich apretó la mandíbula. La mención de Marie, su amada esposa muerta 3 años atrás, era una herida que jamás cerraba. Nadie tenía derecho a nombrarla con tanta ligereza. El conde chasqueó los dedos y de la segunda carreta, 2 criados arrastraron a una joven. Apenas tenía 20 años, su rostro era bello, pero el miedo lo ensombrecía. Sus piernas, visiblemente deformadas, apenas podían sostenerla. La empujaron al suelo, frente a Friedrich. «Aquí tienes una esposa», rió el conde, y su séquito lo imitó. «Para el castillo no sirve con esas piernas torcidas, pero para ti, herrero, es más que suficiente. Se llama Sofía». Los ojos de la joven se llenaron de lágrimas, pero bajó la cabeza. La humillación caía sobre ella como un peso insoportable. Friedrich se quedó inmóvil, incapaz de comprender lo que ocurría. Algunos aldeanos rieron nerviosos. Otros, avergonzados, apartaron la mirada. «Un regalo de bodas de mi propia mano», proclamó von Rothenstein. «Agradece mi generosidad». Con esa burla, volvió a su carruaje y se marchó. El eco de su risa se quedó suspendido en el aire, largo después de que el carruaje desapareciera en el horizonte. Sofía, tirada en la tierra, recordaba de golpe todo lo que había perdido. Había nacido en el seno de una familia respetada. Su padre, Heinrich Bauer, comerciante próspero, importaba telas del Oriente. Vivían en una casa amplia, con lujos y promesas de un futuro prometedor. Pero a los 13 años, un incendio devastador arrasó con todo. Su madre murió entre las llamas, y ella quedó atrapada bajo una viga en llamas. Sobrevivió, pero sus piernas quedaron para siempre deformadas. El padre, consumido por la pena y la ruina, cayó en el alcohol. En menos de un año lo perdió todo. Negocio, reputación y finalmente la vida, ahogado en el río en un estado de embriaguez. Sofía, huérfana y discapacitada a los 14, quedó sin refugio. Una pariente lejana, cocinera en el castillo del conde, la llevó consigo. Allí, Sofía se convirtió en sirvienta, pero su limitación la hacía lenta. Los nobles y hasta los demás criados la veían como un estorbo. Le daban tareas humillantes, la ridiculizaban, la encerraban en una habitación fría junto a las despensas. Así soportó 6 largos años,
hasta que el conde decidió regalarla, como si fuese un objeto inútil. Mientras tanto, la vida de Friedrich había seguido un camino distinto. Hijo de campesinos, desde joven mostró talento con el hierro. A los 16 años, entró de aprendiz en la herrería. Con esfuerzo y ahorro, tomó el oficio a los 25. 3 años después, se casó con Marie, la hija del molinero. Fue un matrimonio por amor, poco común en esos tiempos de conveniencia. La felicidad duró 3 años. El parto de un hijo muerto arrebató también la vida de Marie, y Friedrich cayó en la oscuridad. Desde entonces, solo el trabajo lo mantenía en pie. Y ahora, ante él, esa joven arrojada al suelo como basura. No había pensado nunca en volver a casarse, y mucho menos en circunstancias tan humillantes. Pero al mirar a Sofía a los ojos, descubrió en medio del miedo un brillo de dignidad, una chispa de orgullo que se negaba a extinguirse. Se inclinó y, con voz suave que contrastaba con sus manos ásperas, dijo: «Ven conmigo, señorita Sofía. Mi casa es humilde, pero allí estarás a salvo». No prometía amor ni matrimonio, solo refugio. Para Sofía, acostumbrada al desprecio, esas palabras fueron el regalo más grande de su vida. Los primeros días en la casa del herrero fueron silenciosos, casi torpes. Friedrich no sabía cómo tratarla. Hacía años que no convivía con una mujer. Se iba al amanecer a la fragua y volvía entrada la noche. Sofía exploraba el lugar con cautela. Se apoyaba en los muebles, avanzaba lentamente. Se caía más de una vez, pero nunca se quejaba. Encontró recuerdos de la vida de Friedrich, un retrato descolorido de Marie, un libro gastado de poemas, una flor de hierro forjado que había moldeado con ternura. En el pueblo, la noticia corrió como pólvora. Las mujeres cuchicheaban en la fuente, los hombres reían en la taberna. El pobre Weber. Primero pierde a su esposa y ahora el conde le regala una tullida. Algunos se burlaban con crueldad, otros murmuraban con compasión. Nadie esperaba nada bueno de aquella unión forzada. Al cuarto día, Friedrich regresó temprano y encontró a Sofía en la cocina. Había preparado una sopa de patatas con hierbas del pequeño huerto. «No era necesario», dijo él, incómodo. «Estoy acostumbrado a cocinar solo». «Quiero ser útil», respondió ella en voz baja. «No puedo hacer mucho, pero aprendí a cocinar en la cocina del castillo». Comieron en silencio. La sopa era sencilla, pero más sabrosa de lo que Friedrich recordaba en mucho tiempo. Al agradecerle, Sofía sonrió tímidamente. Era la primera vez que sonreía en aquella casa. Al día siguiente, Friedrich llevó desde la fragua un taburete robusto, con la altura exacta para que Sofía pudiera cocinar sin sufrir tanto. Lo dejó en la cocina sin esperar respuesta. Esa noche, al volver, encontró no solo la cena lista, sino también sus camisas lavadas y remendadas. Llegó el domingo. Friedrich dudó en llevarla a la iglesia, temiendo las miradas, pero Sofía insistió. «Me he escondido demasiado tiempo». El camino fue duro para ella. Friedrich le ofreció su brazo. Entraron juntos al templo bajo la curiosidad de todos. El anciano párroco los saludó con calidez. «Me alegra verla aquí. Señorita Sofía, la casa de Dios siempre está abierta». Esas simples palabras significaron para ella más que cualquier regalo. Al salir, unos niños se rieron de sus pasos torpes. Friedrich quiso alejarlos, pero Sofía lo detuvo. Se sentó en un banco y los llamó. Con voz suave les contó la historia de una niña valiente que, pese a sus dificultades, encontró su camino. Los niños escucharon embelesados y al despedirse la miraron con nuevos ojos. Esa noche, Friedrich y Sofía se sentaron a la mesa y hablaron largo rato. Él le dijo que tenía talento para contar historias. Ella explicó que eran relatos que su madre le contaba y que guardaba como tesoros. Fue la primera de muchas conversaciones que transformarían el silencio en compañía. Los días siguientes pasaron entre silencios tímidos y pequeños gestos que empezaban a tejer un lazo invisible entre Friedrich y Sofía. El herrero observaba,
sin que ella lo notara, la manera en que se esforzaba por cada movimiento. La veía aferrarse a las paredes para desplazarse, arrastrar su cuerpo cuando se le caía algo al suelo y levantarse con dificultad, siempre sin quejarse. Aquella tenacidad le despertaba una admiración inesperada. Una noche, mientras el pueblo dormía, Friedrich permaneció despierto en la fragua. El resplandor de las brasas iluminaba su rostro cansado. Sobre la mesa había papeles con bocetos y cálculos rudimentarios. Martillaba piezas de metal, las doblaba, las unía y las desechaba. Estaba obsesionado con una idea: crear algo que pudiera devolver a Sofía lo que el destino le había arrebatado. Los primeros intentos fueron un fracaso. El hierro resultaba demasiado pesado. Sofía no podría sostenerlo. Empezó de nuevo, probando con acero, más ligero y flexible. Sus manos se llenaron de quemaduras y cortes. Los aldeanos, al verlo trabajar noche tras noche, comenzaron a murmurar que si realizaba rituales secretos, que si había perdido la razón. Pero Friedrich no se detuvo. Había encontrado un propósito que lo empujaba más allá del dolor. Sofía notaba su cansancio. Una tarde, al verlo llegar con los ojos enrojecidos, le dijo: «Trabajas demasiado, pareces enfermo». Él sonrió débilmente y respondió evasivo: «Es un encargo importante». Después de 5 semanas de desvelos, el herrero contempló por fin el resultado de su esfuerzo. 2 soportes metálicos, finamente curvados, con brazaletes de cuero acolchado y pequeñas bases estables en los extremos. Eran muletas, no comunes, sino diseñadas con cuidado para que Sofía pudiera caminar erguida. Una mañana de sol, Friedrich la invitó a la fragua. Sofía entró desconcertada. Nunca antes él la había hecho pasar allí. Sobre la mesa brillaban los soportes. «¿Qué es esto?», preguntó sorprendida. «Para ti», respondió él con voz grave, «para ayudarte a caminar». Con manos temblorosas, ella aceptó que le ajustara los brazaletes a los antebrazos. Se incorporó despacio, insegura. Al primer intento casi cayó, pero Friedrich la sostuvo. «Apoya el peso con calma», le indicó. «No tengas miedo». Ella respiró hondo y dio un paso. Luego otro. El metal soportaba parte de su cuerpo y sus piernas torcidas hacían el resto. Poco a poco avanzó, hasta recorrer la fragua de un extremo a otro. Sus ojos se llenaron de lágrimas. «¿Puedo caminar?», susurró incrédula. «¿De verdad puedo caminar?». Friedrich la miraba en silencio. Conmovido hasta lo más hondo, por primera vez la vio erguida, con la frente alta, y en ese instante no vio a la muchacha tullida que le habían arrojado como un desecho, sino a una mujer llena de vida. Sofía, todavía llorando, levantó la vista hacia él. «¿Cómo podré agradecerte algo así?». «Tu sonrisa es suficiente», contestó él, casi en un murmullo. Ese día salieron juntos de la fragua. Los aldeanos que pasaban se quedaron boquiabiertos. La joven que hasta entonces llamaban despectivamente la coja del herrero. Caminaba lentamente por la calle, apoyada en muletas brillantes, pero erguida y con una dignidad nueva en la mirada. Fue un golpe de silencio para todo el pueblo. Desde entonces, la vida de Sofía cambió por completo. Con práctica diaria, aprendió a manejar los soportes con soltura. Podía moverse sola por la casa, salir al mercado e incluso dar paseos cortos. Esa independencia le devolvía confianza. Empezó a arreglarse el cabello con más cuidado, a coser vestidos sencillos con telas baratas, a mirar a la gente a los ojos en lugar de bajar la cabeza. Friedrich la observaba con una mezcla de orgullo y ternura. Nunca había pensado que su invento podría tener un impacto tan profundo. La vio florecer. Ya no era la muchacha temerosa que había llegado llorando, sino una mujer que reclamaba su lugar en el mundo. Las noches junto al fuego se llenaron de palabras. Sofía hablaba de su infancia antes del incendio, de los libros que había leído,
de los sueños que alguna vez tuvo. Friedrich compartía la memoria de Marie, la esposa que perdió, y la oscuridad en la que cayó después. Creí que nunca volvería a reír, confesó una noche, como si alguien hubiera borrado todos los colores de mi vida. Yo conozco esa sensación, respondió Sofía. Cuando mis piernas no sanaron y mi padre murió, el mundo también se volvió gris. ¿Y ahora?, preguntó él con cautela. Ella sonrió suavemente. Ahora empiezo a ver colores otra vez. No todos de golpe, pero poco a poco regresan. Sus miradas se encontraron sobre las llamas. Por un momento, el tiempo pareció detenerse. La percepción del pueblo también comenzó a cambiar. Las mujeres que antes cuchicheaban, ahora comentaban con asombro la habilidad de Sofía en el mercado. Los niños la rodeaban para escuchar sus cuentos, riendo y aplaudiendo. Hasta los hombres en la taberna, antes crueles, murmuraban con respeto. Un día, el carpintero del pueblo, maestro Weger, acudió a Friedrich. Su hijo había perdido 3 dedos en un accidente. Le preguntó si podría fabricar algo que le ayudara a seguir trabajando la madera. El herrero se sorprendió, pero la idea lo retó. «Lo pensaré», dijo. Cuando se lo contó a Sofía, sus ojos brillaron. «Eso es maravilloso. Puedes ayudar a muchos más». Fue la primera vez que pronunció su nombre de pila con naturalidad. Friedrich. A él se le aceleró el corazón. Poco después, en una tarde suave de otoño, fueron juntos al lago cercano. Las hojas rojas flotaban en el agua. Se sentaron en un banco y él le habló de los veranos de su infancia. Un viento frío la hizo estremecerse. Él, con timidez, puso un brazo sobre sus hombros. Ella se tensó al principio, luego se apoyó en él. Jamás pensé que de una burla tan cruel pudieran hacer algo tan valioso, dijo Sofía en voz baja. Friedrich la miró iluminada por el sol poniente y respondió: «Ni yo lo imaginé». Regresaron al pueblo tomados de la mano. Ninguno lo dijo en voz alta, pero sabían que entre ellos había empezado algo nuevo. El invierno llegó cubriendo Eichenbach de blanco. En la fragua, el fuego ardía día y noche. Ya no solo por encargos de herrería, sino por los proyectos especiales que Friedrich emprendía. Había diseñado unas tijeras adaptadas para un hombre sin pulgar, un telar modificado para una mujer encorvada, incluso juguetes sencillos para un niño nacido sin brazos. Sofía lo ayudaba en cada trabajo. Ella escuchaba las necesidades de la gente con paciencia, y él transformaba esas palabras en metal y cuero. Formaban un equipo perfecto. El pueblo, que al principio los había despreciado, ahora los miraba con respeto. En aquellas noches de nieve, mientras el fuego crepitaba, Friedrich comprendía cada vez con más claridad que su vida había cambiado. La soledad que lo había consumido después de la muerte de Marie se estaba llenando de una nueva presencia, y esa presencia era Sofía. El invierno se había instalado con firmeza en Eichenbach. La nieve cubría los tejados y los campos, transformando el paisaje en un lienzo de blanco y plata. En la herrería, sin embargo, el fuego ardía sin descanso. Friedrich trabajaba sin cesar, no solo en herraduras y herramientas, sino en los nuevos inventos que la gente empezaba a pedirle. Aquellos instrumentos que devolvían autonomía a quienes habían perdido algo. Sofía se había convertido en su compañera inseparable. Escuchaba con atención a quienes llegaban, comprendía sus limitaciones, traducía sus palabras en necesidades concretas. Friedrich, con su martillo y su ingenio, las hacía realidad. Entre ambos habían construido no solo objetos de metal, sino un puente de confianza con el pueblo. La gente que antes se burlaba de ellos ahora los miraba con admiración. Parecía que la vida empezaba a abrirles un camino de esperanza. Pero todo cambió con el sonido de cascabeles de trineo una mañana helada de enero. La comitiva del conde von Rothenstein volvió a irrumpir en el pueblo. Esta vez no venía solo con sus sirvientes habituales, sino acompañado de varios nobles que participaban en una cacería. Al escuchar las historias sobre la transformación de Sofía y las invenciones del herrero,
El conde no pudo contener su ira. «Esa muchacha era mía», dijo con frialdad, mientras bebía vino caliente en la taberna. «No la regalé, la presté». Los rumores llegaron pronto a la herrería. Friedrich sintió un escalofrío, pero no se dejó amedrentar. Sin embargo, esa misma tarde la puerta se abrió de golpe. El conde entró con 2 guardias. Su rostro estaba enrojecido por el frío y por la rabia. «¿Dónde está?», exigió. «¿Dónde está la sirvienta que te entregué?» «Sofía está en casa», respondió Friedrich con calma, dejando a un lado el martillo. «¿Qué quieres de ella?» «Recuperarla», replicó el conde con altivez. «Mis invitados quieren ver sus maravillosas muletas. Ella es mi propiedad y me pertenece». En ese instante, Sofía apareció en la puerta de la fragua. Caminaba con firmeza gracias a las muletas, y aunque al ver al conde palideció, sostuvo la cabeza erguida. «Ah, ahí está la criatura», ironizó el conde, sorprendentemente de pie. «Prepara tus cosas, vuelves al castillo». «No», dijo Friedrich con voz firme. «Sofía no es tu esclava. No puedes llevarla como si fuera un animal». El conde soltó una carcajada cruel. «Puedo hacer lo que desee. ¿O acaso has olvidado que yo decido sobre estas tierras? Puedo quitarte tu fragua, arruinarte, desterrarte. Con una sola orden, tu vida se acaba». La amenaza pesaba en el aire como una espada. Friedrich sabía que no exageraba. El conde tenía ese poder. Antes de que él pudiera responder, Sofía habló con voz temblorosa pero decidida. «Iré contigo». «No», protestó Friedrich, herido por la sola idea. Sofía se acercó y le tomó el brazo con suavidad. «Es mejor así», susurró. «No quiero que lo pierdas todo por mi culpa». El conde sonrió con malicia. «Qué conmovedor. La lisiada sacrificándose por el herrero. Parece un cuento barato para campesinos». Sofía lo miró directamente, y en sus ojos había una determinación que descolocó al conde. «Iré, con una condición. Dejarás en paz a Friedrich y garantizarás que conserve su herrería». El conde dudó unos segundos. Luego asintió con burla. «De acuerdo. El herrero seguirá con su mísera vida, pero tú vienes conmigo». Sofía entró a la casa, recogió sus pocas pertenencias y volvió con lágrimas contenidas. Se despidió de Friedrich con un beso leve en la mejilla, el primero y quizá el último. Después subió al trineo. En pocos minutos, la comitiva desapareció en el horizonte, dejando al herrero solo frente a la fragua, con el corazón desgarrado. Durante días, Friedrich vagó como un espectro. Trabajaba de manera frenética, como si el golpeteo del martillo pudiera apagar el dolor. Los aldeanos lo observaban con compasión, pero nadie se atrevía a hablarle. Al 5.º día, alguien golpeó la puerta de la herrería. Era Martha Becker, una mujer mayor que llevaba décadas trabajando como niñera en el castillo. Sus ojos brillaban con urgencia. «Debes venir», dijo sin rodeos. «Sofía te necesita». Friedrich dejó caer el martillo. «¿Qué le ha hecho?» «No la ha golpeado», explicó Marta, «pero la exhibe como un animal raro. La obliga a caminar delante de sus invitados para que admiren sus muletas. Luego la encierra por la noche, temiendo que huya». Friedrich apretó los puños con rabia. «¿Por qué temería que escape, si se cree tan poderoso?» Marta lo miró fijamente. «Porque guarda un secreto. Uno que tiene que ver con Sofía, y que podría destruirlo si se supiera». De su bolsillo sacó un sobre arrugado. «Esta carta la escribió la madre de Sofía poco antes de morir. La he guardado todos estos años, temiendo las consecuencias. Pero ahora es el momento de revelarla». Friedrich la tomó con manos temblorosas y leyó. Sus ojos se abrieron de par en par. La verdad lo dejó sin aliento. Sofía no era hija del comerciante Bauer, sino de Elizabeth.
una dama de honor que había tenido una relación secreta con el duque de Sajonia-Meiningen. Para encubrir el escándalo, habían casado a Elizabeth con Bauer, que aceptó a cambio de dinero. El conde von Rothenstein, pariente lejano del duque, conocía la historia y la había usado para manipular en la corte. Él lo sabía desde el principio, explicó Marta. Por eso la tuvo de sirvienta, para humillarla, para que jamás descubriera quién era en realidad. Friedrich cerró los puños. ¿Sofía lo sabe? No, intenté contárselo, pero no pude acercarme a ella. El conde la vigila. Friedrich respiró hondo. Entonces debemos sacarla de allí. Esta misma noche. Guiado por Marta, que conocía los pasadizos secretos del castillo, Friedrich esperó a la oscuridad y se deslizó entre sombras. El corazón le golpeaba en el pecho. Llegaron hasta una puerta discreta en el ala este. «Aquí la encierran», susurró Marta. «Distraeré al guardia. Tienes poco tiempo». Friedrich abrió la puerta con una llave que ella le había entregado. Sofía estaba sentada junto a la ventana, mirando las estrellas. Cuando lo vio, sus ojos se abrieron con incredulidad. «Friedrich, ¿qué haces aquí? Si el conde te descubre». «He venido a sacarte», la interrumpió. «Y sé la verdad, Sofía. Sobre tu madre, sobre el duque, sobre lo que el conde ha escondido». Ella lo miró atónita. Escuchó en silencio mientras él le contaba lo que decía la carta. Sus labios temblaban. «¿Toda mi vida ha sido una mentira?», murmuró. «El hombre al que llamé padre te amó», dijo Friedrich con ternura. «Eso no fue una mentira». En ese momento se escucharon pasos. Marta apareció nerviosa. «El conde viene». Descubrió que alguien entró. No había tiempo para escapar. La puerta se abrió de golpe, y el conde entró con 2 guardias armados. Su rostro se deformaba de furia. «El herrero», escupió. «Tenía que ser tú. No sabías quedarte en tu lugar». Friedrich lo enfrentó con voz firme. «Todo terminó, conde. Conozco tu secreto y pronto lo sabrá todo el mundo». El conde se rió con frialdad. «¿Quién te creerá a ti? Un simple campesino». «Nadie. Y no saldrás vivo de este castillo». «Quizá no», respondió Friedrich. «Pero el alcalde ya tiene la carta. Si no regreso, la enviará al duque». Era una mentira. Pero el conde no lo sabía. La duda oscureció su mirada. «Estás mintiendo», gruñó, aunque su voz ya no sonaba tan segura. «¿Quieres arriesgarte?», lo retó Friedrich. «Imagina la furia del duque al descubrir que su hija fue esclavizada y humillada durante años por ti». El silencio se hizo denso. Finalmente, el conde dio un paso atrás, con una mueca de odio. «Llévatela. Pero no creas que esto acaba aquí. Tengo amigos poderosos. Me las pagarás». Sofía, apoyada en sus muletas, avanzó hasta Friedrich. Tomó su mano con fuerza. Juntos salieron de la habitación, seguidos por Marta. Descendieron por los pasadizos y no se detuvieron hasta que estuvieron en el bosque, lejos del castillo. Allí, bajo la noche helada, Sofía susurró. «¿Y ahora qué?». Friedrich apretó su mano. «Ahora diremos la verdad. No en secreto, no con rumores. La contaremos frente a todos». Sofía lo miró, el rostro iluminado por la luna. Por primera vez en mucho tiempo, no sintió miedo. La noticia de la fuga de Sofía corrió como pólvora por Eichenbach. Al amanecer siguiente, el pueblo entero murmuraba. Algunos decían que Friedrich había irrumpido en el castillo con la ayuda de la vieja Marta. Otros, que Sofía había escapado sola, y que el conde se vengaría de todos. La incertidumbre te llenaba cada rincón. El herrero no quiso esconderse. Abrió de par en par las puertas de su fragua, y junto a Sofía y Marta, esperó. Al mediodía, el alcalde, el juez y el párroco llegaron con semblantes graves. «Weber», empezó el alcalde, nervioso.
El conde exige que devuelvas a la muchacha. Ha jurado arruinar al pueblo si no obedecemos. Friedrich los miró de frente. El conde no tiene derecho. Sofía no es una sirvienta. Es hija del duque. Los tres hombres lo observaron con incredulidad. Entonces Martha entregó la carta. El juez la leyó en silencio. Sus ojos se agrandaban a cada línea. El párroco la tomó luego y murmuró: «Esto lo explica todo». El alcalde, aún temblando, replicó: «Aunque sea verdad, ¿qué podemos hacer? El conde tiene poder para aplastarnos». Friedrich señaló la plaza. Decenas de vecinos ya se habían reunido, ansiosos por escuchar. Podemos decir la verdad delante de todos. No en secreto, no entre murmullos. A plena luz. El párroco asintió lentamente. La verdad merece ser escuchada. Una hora después, casi todo el pueblo estaba en la plaza. Sobre una tarima improvisada, Friedrich tomó la palabra. Su voz, grave y clara, se alzó por encima del murmullo. «Todos conocéis la burla del conde. Me entregó a Sofía como si fuera un desecho, pero ella no es lo que quiso hacernos creer. Con valentía soportó el desprecio, y con voluntad se levantó sobre sus muletas. Juntos hemos trabajado para devolver dignidad a muchos, y hoy sabemos también quién es de verdad. Hija del duque de Sajonia-Meiningen». Un murmullo recorrió la multitud. Sofía, apoyada en sus muletas, avanzó hasta quedar en el centro. Su voz temblaba, pero habló con claridad. «He vivido en la humillación, sin saber quién era. Pero hoy no reclamo títulos ni riquezas. Solo mi derecho a ser tratada como ser humano, y quiero que todos sepáis lo que el conde me ha hecho, para que nunca más vuelva a repetirse con nadie». La multitud quedó en silencio. Entonces, el sonido de cascos retumbó. El conde von Rothenstein apareció montado en un caballo negro, seguido por varios hombres armados. Su rostro ardía de rabia. «¡Qué espectáculo tan conmovedor!», dijo con desprecio. «La lisiada y el herrero inventando cuentos. Y vosotros, campesinos, tragándoos cada palabra». Bajó del caballo y subió a la tarima. «Esta mujer es una ladrona. Robó objetos valiosos de mi castillo. Mis hombres los encontrarán en la casa de Weber. Ya lo veréis». Un murmullo de duda recorrió la multitud. Friedrich dio un paso adelante. «¿Dónde están esas pruebas, conde?». El conde sonrió con frialdad. «Pronto aparecerán». En ese momento, una voz firme se alzó desde la multitud. «No será necesario inventar pruebas». Todos se volvieron. Un hombre con abrigo de viaje avanzaba entre la gente. El conde palideció al verlo. «Doctor Müller», balbuceó. «¿Qué hacéis aquí?». El recién llegado se presentó con calma. «Soy el médico personal del duque. He venido a investigar estas historias sobre una joven que podría ser su hija». Se acercó a Sofía, la miró con atención, analizó sus rasgos. «La semejanza es innegable», murmuró. «Los mismos ojos, la misma frente». El conde intentó interrumpir. «Doctor, no os dejéis engañar. Esta muchacha». «Basta, conde», lo cortó Müller con autoridad. «Hasta que el duque decida, esta joven quedará bajo mi protección». La multitud prorrumpió en aplausos y gritos de apoyo. El conde, derrotado públicamente, no tuvo más remedio que retirarse con sus hombres, lanzando miradas de odio a Friedrich y a Sofía. Esa misma tarde, Friedrich, Sofía y Martha partieron hacia la ciudad ducal con el doctor. Los alojaron en una casa modesta pero cómoda, mientras Müller reunía pruebas. Testigos, antiguos criados, la carta de Elizabeth. Los días en la ciudad fueron extraños para Sofía. Por un lado, la esperanza de conocer a su verdadero padre. Por otro, el miedo a perder la vida sencilla que había comenzado en Eichenbach. A veces se miraba en el espejo y apenas reconocía a la mujer que era ahora. Friedrich, por su parte, se sentía fuera de lugar. Caminaba entre mármoles y terciopelos como un intruso. Veía cómo la distancia entre él, un herrero, y Sofía, posible hija de un duque, parecía crecer cada día.
Una noche, se lo confesó a ella mientras miraban la ciudad iluminada desde la ventana. «Pronto serás reconocida como condesa», dijo en voz baja. «Tendrás un mundo nuevo abierto ante ti». Sofía lo miró con dolor. «¿Crees que eso cambiará lo que siento?» Él apartó la vista. «Debe cambiar. Yo soy solo un herrero». «Y yo soy solo una mujer que encontró su lugar contigo», replicó ella con firmeza. Antes de que pudiera responder, llegó el doctor Müller con noticias. «El duque os recibirá mañana. Está convencido de que sois su hija». El corazón de Sofía latía con fuerza. Friedrich, en silencio, sintió que el suelo se deslizaba bajo sus pies. Al día siguiente, atravesaron los corredores del palacio. El duque los recibió en un despacho privado, no en la sala del trono. Era un hombre mayor, de cabellos blancos y mirada cansada. Cuando vio a Sofía, sus ojos se humedecieron. «Mi hija», susurró, «eres igual que tu madre». Se acercó con manos temblorosas y rozó su rostro. Sofía apenas podía hablar. Después de un silencio largo, el duque respiró hondo. «Te reconoceré oficialmente. Tendrás título, fortuna, una casa en la ciudad, todo lo que debiste tener desde el inicio». Sofía quedó paralizada. Friedrich inclinó la cabeza con respeto. El duque se volvió hacia él. «Y vos, herrero, habéis traído a mi hija hasta mí. Decid qué recompensa queréis, tierras, dinero, un título». Friedrich respondió con serenidad. «No necesito nada, Alteza. Solo hice lo que era correcto». El duque lo miró con respeto. Esa noche, en la casa de huéspedes, Friedrich tomó una decisión. Preparó su pequeña bolsa con sus pocas pertenencias. «Mañana regreso a Eichenbach», le dijo a Sofía. «Allí me necesitan. Una condesa no puede ser esposa de un herrero». Ella lo miró con rabia y dolor. «¿Y me has preguntado qué quiero yo? ¿O también decides por mí?» Friedrich bajó la cabeza, incapaz de responder. Al día siguiente, cuando se disponía a partir, la sorpresa fue mayor. En la puerta lo esperaba el propio duque, rodeado de ciudadanos. A su lado estaba Sofía, erguida y con un vestido elegante. Pero cuando vio a Friedrich, avanzó y habló con voz clara, para que todos la oyeran. «Soy agradecida por el reconocimiento de mi padre. Pero mi corazón y mi vida pertenecen a Eichenbach, al lado del hombre que me devolvió la dignidad». Tendió su mano hacia Friedrich. «Si aún me quieres, acéptame como tu esposa, no como condesa, sino como la mujer que soy contigo». Un murmullo recorrió la multitud. Todos esperaron la reacción del duque. El anciano sonrió con ternura. «Perdí a tu madre por miedo a las convenciones. No repetiré ese error. Si tu corazón elige al herrero, tendrá mi bendición». Puso una mano sobre el hombro de Friedrich. «Solo os pido que me visitéis a menudo. Un padre necesita ver a su hija y a su yerno». Friedrich, conmovido, asintió en silencio. Sofía tomó sus manos, lo miró a los ojos y sonrió con la certeza de haber elegido su destino. La primavera llegó a Eichenbach con un estallido de colores. Los manzanos florecieron, las colinas se tiñeron de verde y el aire olía a promesas nuevas. Era el momento perfecto para una boda. La iglesia del pueblo, pequeña pero llena de historia, se desbordaba de gente. No solo estaban los aldeanos, habían venido visitantes de pueblos cercanos, incluso de la ciudad. Nadie quería perderse el enlace entre el herrero y la mujer que se había convertido en símbolo de fuerza y esperanza. Friedrich esperaba en el altar, con el corazón desbocado. Llevaba su mejor traje, sencillo pero digno. Cuando las puertas de la iglesia se abrieron, un suspiro colectivo recorrió la multitud. Sofía apareció con un vestido blanco modesto, adornado con flores silvestres en el cabello. Avanzaba apoyada en sus muletas, que Friedrich había pulido y decorado con delicados grabados de plata en forma de ramas y flores. Cada paso resonaba en el silencio como un himno a la dignidad.
El duque, discreto y sin ostentación, la acompañaba hasta el altar. Sus ojos estaban húmedos, pero llenos de orgullo. Cuando puso la mano de su hija en la de Friedrich, murmuró: «Cuídala como nunca pude cuidar de su madre». El viejo párroco, emocionado, comenzó la ceremonia. «Estamos aquí reunidos», dijo con voz quebrada, «no solo para unir a dos personas, sino para celebrar la victoria del espíritu humano sobre la crueldad». Friedrich tomó la mano de Sofía. «¿Aceptas ser mi esposa en la salud y en la enfermedad, en la alegría y en la tristeza?» «Lo acepto», respondió ella con voz clara, sin titubear. Luego fue su turno. «¿Aceptas a Friedrich como tu esposo, prometiendo amarlo y apoyarlo en todas las circunstancias?» «Lo acepto», dijo él, mirando sus ojos llenos de luz. Intercambiaron anillos forjados por el propio herrero. No eran joyas ostentosas, sino aros sencillos de metal, pero cargados de un valor inmenso. El párroco sonrió. «Podéis sellar vuestra unión». El beso que se dieron fue breve, pero el júbilo del pueblo lo convirtió en un estallido de campanas, aplausos y lágrimas. Desde ese día, la herrería de Friedrich se transformó en algo más grande que un taller de hierro. Se convirtió en un centro de esperanza. Gente de lejos llegaba buscando sus invenciones, prótesis, muletas, herramientas adaptadas. Sofía, a su lado, los recibía con paciencia. Escuchaba historias de dolor y necesidad, y respondía con comprensión y ternura. Los niños del pueblo, que antes la miraban con burla, ahora corrían hacia ella para escuchar sus cuentos. Algunos tenían discapacidades y encontraban en Sofía un ejemplo vivo de que la vida podía rehacerse. Ella les enseñaba a no esconderse, a hablar con orgullo de quienes eran. Una tarde, mientras el sol caía tras los montes, Friedrich regresó del mercado con un sobre en la mano. «Carta del duque», anunció con una sonrisa. Sofía la abrió con cuidado. Su padre le ofrecía un terreno en la ciudad para fundar un taller especializado en instrumentos de ayuda, con apoyo económico de la corte. «Podríamos ayudar a muchos más», dijo Friedrich con entusiasmo. «Sería un lugar donde formar aprendices, donde difundir lo que hemos aprendido». Sofía guardó silencio, mirando el piño de su casa. Los niños jugaban bajo el manzano. El humo de la fragua se elevaba como una bandera de trabajo, y las risas de los vecinos llenaban el aire. «Aquí también nos necesitan», respondió. «No quiero abandonar Eichenbach». «Entonces podemos hacer ambas cosas», propuso él. «Mantener nuestro hogar aquí y abrir en la ciudad un taller con aprendices, ir y venir. Que lo que empezó en este pueblo se multiplique en muchos lugares». Sofía sonrió. «Sí, que nuestras manos lleguen más lejos, pero que nuestro corazón se quede aquí». Esa noche, como era costumbre, caminaron juntos hasta el lago. El agua reflejaba las estrellas y el aire tibio de la primavera acariciaba sus rostros. Se sentaron en el banco de madera, aquel mismo donde una vez habían compartido su primer abrazo. «¿Alguna vez te arrepientes?», preguntó Friedrich en voz baja, «de haber rechazado la vida de condesa». Sofía apoyó la cabeza en su hombro. «¿Cómo podría arrepentirme? Los títulos son frágiles. Lo que me diste tú es eterno. Mi dignidad, mi confianza, mi libertad para elegir». Él apretó su mano. «Y tú me diste algo que creía perdido para siempre. Un nuevo comienzo». Caminaron de regreso al pueblo. Sofía se movía con tanta soltura en sus muletas que casi parecía volar sobre ellas. Ya no eran un recordatorio de limitación, sino un símbolo de fuerza. Al llegar a casa, miraron hacia el horizonte. El pueblo dormía tranquilo, con luces cálidas en las ventanas y humo en las chimeneas. Sofía sonrió. «Mañana volveremos a trabajar. Habrá gente que necesite creer que su vida no ha terminado. Y nosotros les mostraremos que apenas empieza». Friedrich asintió. «Así como lo aprendimos nosotros. Paso a paso».
Entraron en la casa y cerraron la puerta tras de sí. Afuera, las estrellas brillaban sobre Eichenbach, ese pequeño pueblo que había visto nacer de una burla la historia más grande de amor y dignidad que jamás se contara. Y hasta el día de hoy, cuando los aldeanos transmiten la memoria de aquellos tiempos, siempre repiten las mismas palabras. Así puede cambiar el destino cuando un ser humano mira a otro con verdadero corazón. Porque la dignidad no se regala ni se arrebata. Se recupera paso a paso, con valentía.